Yo nunca había leído un libro por placer en mi vida. Y en este vídeo os voy a contar mi experiencia buscando encontrar ese algo que dice la gente que tienen los libros. ¿Existe el libro adecuado? ¿Qué hice para buscarlo? ¿Cómo afecta leer a tu cerebro? ¿Cuál es este pedazo de libro y cuánto me duró? Pero vamos a empezar desde el principio. Este era yo leyendo hace 5 meses. El día en que lo iban a matar, Santiago Nassar se levantó a las 5:30 de la mañana. Joder, vaya madrugón el coleguita. Yo en Colombia también me levantaba a las 5:30 de la mañana, si tenía que ir a uni, pero claro, es que estaba 100 calles más arriba y tardaba como 1 hora. Que esto serían como casi 2 calles por minuto, tú. Calles por minuto, que suena a medida que usan los estadounidenses para medir a qué velocidad van en sus metrópolis. En plan, manzanas por minuto, pero manzanas de calles, ¿no? Mierda, concéntrate. Y es por eso por lo que en toda mi vida nunca había terminado un libro. Yo, como no lector, no entendía a la gente que leía libros. Había intentado leer antes y no había salido nada bien, no era algo entretenido. De hecho, se sentía como hacer los deberes, pero todo el mundo decía: eso es porque no has encontrado el libro adecuado. Así que este 2024 dije: voy a buscarlo. He leído 5 libros y os voy a contar lo que me han aportado y cómo me han cambiado el cerebro. El primer libro que leí fue Crónicas de una muerte anunciada, de Gabriel García Márquez, Premio Nobel de 1982. Es un libro escrito en español colombiano antiguo, pero todo suena bien, todo parece un poema. Entiendo un poco con este libro a lo que se refiere la gente con la literatura. Hay maneras de contar las cosas y este libro las cuenta de una manera bonita, una manera que se nota que es de un premio Nobel y de un buen escritor. Aún así, ¿realmente este libro fue entretenido? No. Así que pasé al siguiente. La metamorfosis de Kafka. Es un libro que para la gente que sabe leer probablemente se lo lea en una tarde. Es un hombre que se despierta y es una cucaracha. Y realmente hay gente que siento que le ha dado demasiadas vueltas a este libro. Se supone que plantea algunas cuestiones filosóficas un poco locas, pero realmente no. Estas cuestiones suceden en tu cabeza mientras lo lees, pero no te da su punto de vista, no te da un toque, no profundiza en estas cuestiones lo suficiente. Realmente es aburrida, y menos mal que es corta. Tardé 2 semanas en leerme este libro. Y es que igual tenía que parar de leer los top libros de la historia y leerme algo que realmente me interesase, ¿no? Os vais a reír. Los diálogos de Platón. Sí, me gustaba la filosofía en clase, era de los pocos de esos. Los diálogos de Platón fue cuando empecé a subrayar y a usar posits, porque este señor, por lo que sea, era insufrible. Es un hombre que hace de toda historia corta algo largo, de short story long, y tiene un ego muy grande. Aún así, me gustan mucho algunos de los capítulos de este libro y plantea cosas que son muy interesantes y que he subrayado y que tengo posits puestos. Pero joder, este libro me enseñó algo muy valioso. Que lo podía mandar a la mierda. ¡Boom! Dropeado. Lo dejo a la mitad. No puedes hacerme nada. Eres un libro. No tengo por qué tener ninguna responsabilidad por acabármelo. No me gusta. Ya está. Te dejo a la mitad. Y pasamos al siguiente. Y por fin encontré un libro que cambió algo. El horror de Dunwich, de H.P. Lovecraft. H.P. Lovecraft es el creador del terror cósmico, de Cthulhu, del Necronomicon. Son cosas que se han referenciado un montón en la cultura popular, en los videojuegos, en el cine, en todos lados. Y este libro me gustó mucho, de verdad. Cómo describe el ambiente, cómo se escribe el terror en este libro. Fue algo que
me atrapó. Mientras leía este libro estaba trabajando en un retén. Quedaban 20 minutos para salir. Y yo pues me llevé el libro para leer. Y entonces pasó algo. No quería parar de leer. Estaba en la zona. No quería que nadie me interrumpiese. Y es que por primera vez había aprendido lo que era disfrutar leyendo. Y ahora que podía leer y que sabía que me podía gustar, me veía capaz de cualquier cosa. Quería ponerme un reto. El camino de los reyes. Todo el mundo habla maravillas de este libro, dicen que es el One Piece de la literatura, y yo no vengo a decir nada que sea lo contrario a esto. El libro son 1500 páginas y es el primer libro de una saga que va a durar mucho, y que todos los libros van a ser igual de gordos. Y es que este primer libro se siente como ver cocinar a Arguiñano, porque no te está dando directamente de comer. Te está enseñando cómo van a ser las cosas, lo que te vas a comer en el futuro. Este es el primer libro de una obra que lleva 30 años planeando en su cabeza. Y es una obra que ha perfeccionado una y otra vez y sabe ahora perfectamente cómo contarte una historia que está escrita desde el principio hasta el final. Un mundo gigantesco que ya está creado, todos los personajes ya saben lo que les va a suceder en el futuro y se disfruta mucho verle cocinar todo esto. Él sabe lo que te quiere contar desde el principio, por qué te lo va a contar de una manera y lo cuenta muy bien y hace que te metas dentro del mundo. Estuve 2 horas al día al principio, me las reservé para leer este libro porque sabía que iba a ser un reto, pero es que poco a poco iba quitándole tiempo a mis otros hobbies, a las redes sociales, a los videojuegos, y me quedaba más tiempo leyendo, porque había entrado y me gustaba. Hasta ahora había leído libros de menos de 200 páginas, y creo que entre todos serían 1/3 de este libro. Estas 1500 páginas las terminé en 3 semanas. ¿Qué? ¿Sabéis lo que es eso para mí? Había aprendido a leer con 22 años. Y no solo eso, lo estaba disfrutando. Y cuando lo acabé, tenía ganas de leer más. Ganas de leer más. Ahora entendía a toda esa gente que hablaba tan bien de leer libros en su tiempo libre. Y además, algo había cambiado en mi cerebro. De repente me notaba que tenía más capacidad de atención. Me notaba más feliz. Me notaba más fluido. Me notaba más atento en cada cosa que hacía. Cuando leemos, nuestro cerebro cambia. De una manera literal. En un experimento publicado el año pasado, hicieron un seguimiento en niños con hábitos de lectura y vieron que tener estos hábitos desde la infancia está relacionado con mejores resultados en distintas pruebas cognitivas y que disminuye la gravedad de los síntomas en problemas de atención y TDAH. Después de un seguimiento, estos niños cuando crecieron puntuaron más bajo en problemas de conducta, agresividad, problemas sociales, estrés y depresivos. Además de esto, en 2017, otro estudio encontró que aprender a leer incluso en adultos genera cambios en el cerebro. Aumenta la conexión entre el lóbulo occipital y áreas subcorticales en el cerebro central y el tálamo. Y la gente con problemas de atención suele tener un déficit justo en estas zonas. Otros estudios hablan de cómo leer aumenta la empatía, la capacidad de resolución de conflictos, la creatividad y el lenguaje. Aprendemos sobre el contenido y este nos cambia. Habiendo leído todo esto, se me ocurre que leer puede ser la solución a uno de los mayores problemas que tenemos en este siglo, y es la pérdida de atención que crea el consumo del contenido inmediato.
En las conclusiones de este artículo hablan de cómo uno de los factores posibles por los que los niños acabaron teniendo una mejor capacidad cognitiva era que dedicaban el tiempo que otros niños dedicaban a redes sociales a leer. Y es que hay un estudio que habla de cómo el consumo de TikTok, por ejemplo, afecta negativamente a la atención y está generando síntomas de TDA en gente que no lo tiene. De esto se podría hablar largo y tendido en otro vídeo. Pero lo importante es ser conscientes de ello, porque siendo conscientes de ello, podemos cambiarlo. Cuando leemos, nuestro cerebro cambia. Además, aprendemos sobre el contenido que leemos y la lectura es gratis en realidad. Tú puedes ir a una biblioteca y coger cualquier libro y todo el conocimiento del mundo realmente está en libros. Cuantas más veces volvía después de perder la atención de un texto, menos me pasaba. Y al principio, que perdía la atención cada 2 párrafos, ahora era capaz de estar hasta 30 páginas sin perder la atención. Y mis sesiones llegaban a durar hasta 3-4 horas. Había aprendido a leer con 22 años. Y me habría gustado haberlo hecho antes. Me habría solucionado tantas cosas, sobre todo en el ámbito académico, de verdad. Todas las veces que me han enviado a leerme un texto gigante, un libro en clase, y yo he sufrido para acabarlo, para entenderlo. Todas las cosas que podía haber aprendido si hubiera estado leyendo libros todo este tiempo en vez de, no sé, jugar al CSGO o al LOL. Siento que leer ha sido mi solución a uno de los mayores problemas que tenía, que era esta pérdida de atención que me estaba haciendo el consumo de contenido instantáneo y rápido. Estas ganas de comer sin ver cómo se cocina. Leer es algo que se va a quedar en mi vida. Y ojalá haberlo hecho desde pequeño por todas las ventajas que me podía haber dado esto. Pero ha ocurrido ahora. Y sinceramente, está bien. Y leer me ha cambiado la vida.